¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga, mis amados, en el día del Señor. Hoy estaremos compartiendo una palabra que he intitulado Dile sí al Señor. Y la vamos a sustentar en la carta a los Hebreos, capítulo 12, del versículo 25 al 29. Que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Santo Espíritu de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta en los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Esta palabra me lleva a tener una primera consideración. Y la primera consideración, y por lo que intitulé Dile sí al Señor, es que la base de la fe es responderle sí a la invitación que el Señor nos hace. El Señor tiene agrado, el Señor nos está extendiendo una maravillosa invitación. Una invitación a la paz, una invitación al amor, una invitación a compartir sus riquezas en gloria. Y Dios en su bondad nos invita a arrepentirnos para ser salvos, pero como toda invitación, como esas que hemos recibido de amigos, de conocidos o de familia para algún tipo de evento, en modo alguno nos obliga a hacerlo. Es una invitación, se sentirían honrados el Señor si nosotros aceptamos la invitación. Y si el Señor no nos obliga en modo alguno a hacerlo, también es posible, y muchos le han dicho no a Dios. Y decirle no a Dios es rechazar el llamado de su gracia. Y ese llamado de su presencia lo podemos encontrar a veces a través de las maravillas de la naturaleza, esas maravillas que nosotros no podemos explicar, que sabemos que fue Dios, esa creación perfecta, la creación perfecta del hombre, la creación perfecta de la naturaleza. Realmente esa es una invitación de parte de Dios. Encontramos también a través de un mensaje del Evangelio, esa palabra diaria que tú recibes, que tú escuchas, que comparten contigo, una conversación con un creyente. Qué hermoso y cuán agradable es que los hermanos estén juntos, escuchar a un creyente. Y en algunos momentos es a través de la propia voz de nuestra conciencia. Y sin embargo, todas esas invitaciones, y muchas veces encontramos a muchos decirle no a Dios. Pero no me quiero enfocar hoy en decirle no a Dios, sino cómo decir sí a Dios. Leí hace algún tiempo y me pareció muy interesante, de hecho lo resalté, comparando la presencia de Dios, esa invitación de Dios. Y decía, imagínate que en tu habitación tú estés con las persianas cerradas, y las persianas cerradas impiden que la luz del sol entre. Para que la luz del sol llegue e ilumine tu vida, ilumine el lugar, ilumine tu habitación, es necesario que abras las persianas. No se trata entonces de fabricar la luz,
sino sencillamente dejarla entrar. Remover el obstáculo que impide que la luz entre. Yo te quiero hoy decir que Jesús es la luz y Él está invitándote. Hoy te está invitando de una manera extraordinaria. Así es que yo considero que es de mucha valía tomar en consideración esa invitación y tan solo abre las persianas y deja que esa luz te inunde, que esa luz te cubra, porque esa luz te va a proteger, esa luz te va a defender. Y cuando tú lo dejas entrar, tú vas a decir, muchos lo han dicho, yo creo que todavía falta que lo digan, qué perdido estuve. Y qué bueno fue que el Señor me siguió extendiendo la invitación a pesar de todas las veces que le dije que no. Mis amados, todo el capítulo 12 del libro de Hebreos está dándonos advertencias, nos está amonestando en algún momento. Si bien es cierto que tomé del versículo 25 al 29, yo te recomiendo que tú leas completo el capítulo 12 de este libro, porque encontramos allí que la palabra nos incita a reformar nuestra conducta. Y esto es necesario, que nosotros reformemos nuestra conducta, que nosotros nos revisemos qué estamos haciendo. Y que en esa reforma, porque no es cualquier reforma, sino que reformemos nuestra conducta de una manera positiva, haciendo cambios sustanciales en nuestra actuación. Que nosotros comencemos a dejar de hacer las cosas incorrectas, que dejemos atrás esa vida perezosa, depresiva, desanimada, que son conductas negativas para nosotros mismos fundamentalmente, pero que también son negativas para nuestro entorno, son negativas para la familia, son negativas para la sociedad, son negativas para todo. Y nosotros comencemos a vivir cambios, transformaciones. Si te quejabas, ya no te quejes más. Si, como dice la palabra, robabas, ya no robes más. Si hurtabas, ya no hurtes más. Comienza a hacer cambios. Y también la palabra en este capítulo nos habla de que debemos procurar el camino que emprendamos que sea camino derecho, evitar los tropiezos. Ciertamente, mire, hay tropiezos que le vienen y usted no los pudo prever, pero hay tropiezos que son totalmente previsibles y que usted los pudo haber evitado. Lo que nos llama entonces también la palabra es que estemos vigilantes, que estemos observando con atención nuestra vida, cómo estamos comportándonos. Y vemos nosotros que el versículo 25, que es la cita bíblica con la que estamos trabajando, contiene una exhortación acerca de los resultados de nuestra vida. Y al mismo tiempo es una advertencia. Y comencé diciéndoles cómo decirle sí a Dios, inclusive la palabra la intitulé, dile sí al Señor. Porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles y nosotros debemos de estar agarrados del Señor. Separados de Él nada podemos hacer. Y nosotros debemos de procurar un cambio para beneficio nuestro, para beneficio de la familia, de la sociedad, de la humanidad toda. Y para ello es menester que nosotros estemos atentos a la palabra, que ya no desechemos más al Señor, que comencemos a tomar la conciencia, que comencemos también a aceptar la corrección de Dios. Dice, mira que no deseches al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Por eso creo que también esta advertencia viene direccionada a que nosotros nos rindamos ante Dios. Rendirnos ante Dios es reconocer su poderío, es reconocer su majestad. No desechemos la palabra,
Esta palabra nos está animando a rendirnos ante Dios y a procurar corregirnos. Corregirnos con una conciencia clara de que Dios no pasará por alto cómo ha sido tu vida. Estoy hablándoles de que el Señor no ignora, a pesar de que tú le hayas dicho no, Él no ignora cómo ha sido tu vida. Él no va a pasar por alto absolutamente nada, cómo ha sido tu vida. Y lo dice, si no escaparon los que desecharon la palabra del que les habló en la tierra, que puede ser un pastor, que puede ser un profeta, todos direccionados por Dios, mucho menos, es decir, en grado superlativo, mucho menos se escaparán de la amonestación cuando la hace el Dios de los cielos. Esta advertencia es trascendental, porque aquí está hablándonos el Señor. Esto no es la recomendación como cuando hablábamos de Pablo, de Juan, de Pedro. No, estamos hablando que es el mismo Señor. Es el Señor que tiene tanto amor por nosotros, que no quiere, como dice la palabra, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos está llamando, nos está dando una oportunidad. Nos está haciendo énfasis en las amonestaciones desde el cielo. Aquí se refiere a todas las veces que ante el Señor nosotros le hemos dicho no, o sencillamente permanecemos a través de esta alegoría con las persianas cerradas. El Señor quiere que abras las persianas, esas persianas que permiten que la luz entre, para que comiences a tener una nueva visión, para que comiences a ver la verdad, y esa verdad es la que te hará verdaderamente libre. También es importante en el contexto de esta palabra estar muy claros de que estas amonestaciones no solamente son para los que no han aceptado la invitación de Dios, para los que rechazaron las invitaciones, sino también para los creyentes, para aquellos que ante una invitación del Señor, ellos presentaron excusas, como lo podemos ver en la parábola de la gran cena que describe muy bien el Evangelio de Lucas, en el que un hombre invitó a una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de servir la cena, le dijo a su criado que fuera y llamara a los convidados. ¿Y qué encontramos? Unos se excusaron diciendo que habían comprado una hacienda y tenían que irla a ver. Otros que habían comprado yuntas de bueyes y debían de probarlos. Y otros que acababan de casarse y por tanto no podía ir. Así vemos nosotros cómo a veces nos excusamos ante la tarea, ante el llamado que el Señor nos entrega. Y estamos hablando acá de una ligera promesa de obediencia, que en el fondo nunca hubo deseo genuino de hacerlo. Cuando decimos, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero en el fondo nunca hubo un deseo verdadero de hacerlo, porque en el fondo siempre hubo pereza, hubo desgano, y esa conducta no es extraña ni es nueva. Esa conducta también la vimos cuando estudiamos el Antiguo Testamento en el libro de Éxodos, capítulo 32. Vemos cómo el pueblo de Israel, después de haber visto todas las maravillas del Señor, cómo lo había liberado de manera extraordinaria, todas las bendiciones durante ese éxodo, encontramos nosotros que porque estimaron que Moisés se había tardado en su conversación con Dios, decidieron mandar a hacer un becerro de oro. Y con los aretes, con el oro que llevaban, construyeron un becerro de oro para adorar. Vemos entonces que no había un deseo genuino,
que quizás de alguna manera estaríamos en presencia más bien de una conducta oportunista. Mientras me está satisfaciendo, pues hago lo que me pides, pero no por conciencia. Creo que esto es también una gran enseñanza para los creyentes, que no tengamos a menos la voz de Dios, que nos está llamando a obedecer, que nos está llamando a servirle, que nos está llamando a hacer su voluntad. La segunda advertencia la encontramos de una manera clara en el versículo 26. Y el versículo 26 dice: su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Esto nos está hablando, afirmando que habrá una gran sacudida de lo viejo. Una vez más se volverá a sacudir. Es decir, que vendrá esa sacudida y no solo en la tierra, sino también en los cielos, a fin de que solo quede lo inconmovible. Estamos hablando entonces de lo inconmovible, como también lo dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6. Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino los cielos, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Si nosotros nos detenemos un momento a evaluar la situación que se está viviendo y que vive la humanidad en estos momentos, encontramos guerras, encontramos problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, problemas de salud. De hecho, estamos en una pandemia. Esa es una forma también de estremecer, de hacer temblar las naciones. Esta enseñanza nos direcciona a procurar trabajar por lo incorruptible, a trabajar por la salvación, a trabajar por la vida eterna, por aquello que no perece. Démosle un alto solamente a trabajar por riquezas que hoy están y que mañana puede ser que desaparezcan. O sencillamente las riquezas permanecen por un tiempo más, pero el que desaparece es usted. Y a donde todos, en el día que el Señor nos llame, vamos a ir, iremos sin nada. Todo lo que construimos, todo lo que edificamos en la tierra, se quedará en la tierra. Entonces trabajemos por lo incorruptible, trabajemos por nuestra salvación, trabajemos por esa vida eterna, procurémosla. La tercera advertencia está en el versículo 28 y 29, que nos anima a rendirle a Dios un culto lleno de gratitud. Y esto lo encontramos nosotros también en el Nuevo Testamento, cuando nos dice la palabra que demos gracias a Dios en todo tiempo. Seamos agradecidos. Si hoy tú estás gozando de salud, sea agradecido. Muchos en el día de hoy no amanecieron con vida. Seamos agradecidos por la familia, seamos agradecidos por lo mucho o por lo poco. Seamos agradecidos. Todo es porque la misericordia de Dios lo ha permitido. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos con el Dios que es todopoderoso. Seamos agradecidos con Él. Y dice, y mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándolo. Sirvamos al Señor. Sabemos que el Señor no necesita absolutamente nada de nosotros, pero nosotros podemos convertirnos en instrumentos útiles de Dios para servirle a los necesitados, para darle de comer a los hambrientos, para vestir a los desnudos, para ir por aquellos que necesitan consuelo, esperanza. Sirvámosle al Señor. Sirvámosle al Señor con temor y con reverencia. Sirvámosle al Señor porque es nuestro Dios. Porque lo que somos y lo que tenemos es por su infinita misericordia. Nos sigue diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es un Dios celoso,
que arde en fuego de ira contra los desleales, contra los infieles, contra los malagradecidos. La gran enseñanza de esta palabra es la de que abandonemos las cosas del mundo, que dejemos nuestra vieja manera de vivir y nos acerquemos a las cosas espirituales, a las que son eternas, a las que son inconmovibles, a buscar al Señor, a buscar, a leer su palabra, a vivir una vida como lo demanda la palabra, a ser agradecidos con el Señor siempre, que estemos prestos a servirle al Señor, a ayudar al prójimo. Y entonces el Señor, que es todopoderoso, tomará nuestras vidas bajo su cargo, bajo sus cuidados, y entonces estaremos seguros. Yo hoy, en el nombre de Jesús, te animo a que aceptes esta invitación, que le digas sí al Señor. Le pido al Dios que es todopoderoso, que ponga en cada uno de los oyentes el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, aceptar esta invitación, aceptar las correcciones, aceptar la disciplina, aceptar las instrucciones, no desechar la palabra de Dios, sino creer que solamente de la mano del Señor estaremos seguros y estaremos protegidos de todos los males de este siglo. Porque lo que el Señor nos está advirtiendo está escrito, y lo que está escrito se ha de cumplir. Así es que les animo a que busquen y acepten esta invitación. Y si deseas hacerlo en este momento, repite conmigo. Señor Padre de la Gloria, Señor compasivo, hoy acepto la invitación que me has hecho. Hoy decido abrir las persianas de mi habitación para que entre la luz a mi vida, para que Jesús entre en mi corazón y more en él. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que nunca más lo borres. Amén. Si hiciste esta oración, te animo a que comiences a buscar una iglesia para congregarte, para recibir de la palabra de Dios y tener esa comunión que el Señor espera contigo. Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén y amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.